Bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de People con dos grandes razones. Acuérdense, un lugar en donde hacemos todo el desmadre que queremos, hablamos de lo que se nos hinche la regalada gana y lo decimos irreverentemente, transparentemente y con mucha pasión. El día de hoy ya traje a una gran amiga. Ella está de algún modo relacionada con el área de People, pero es, y no ataquen si quieren en los comentarios después, es en la parte de headhunting, es en la parte de también, y si ya después ella nos platica un poquitito, pero ella está más enfocada, ahora sí que del otro lado de la barrera, pero nos comprende, ¿por qué? Porque también obviamente trabaja muy directamente con nosotros, cuando nosotros tenemos requerimientos, cuando nosotros estamos buscando, y entiende esta dinámica del mercado. Pero no vengo a hablar no vamos a hablar de talent acquisition, ni headhunting, ni nada por ese estilo. Ahí es Gloria, by the way, no lo había yo ni siquiera mencionado. Y vamos a hablar de cosas bien interesantes, temas muy variados. Es fin de año. Es más, no es cierto, es año nuevo. Entonces, por ende, vamos a hablar de todo lo que se nos ocurre y se nos dé la pinche gana en el resto del episodio. Y no se les olvide seguirme por Spotify o YouTube y darle a la suscripción para que les avise de cuando sale un episodio todos los jueves. O síganme por Instagram en People con dos grandes razones. Bienvenida, Gloria. Hola. Un gusto y por fin que lo pudimos hacer. Sí, porque déjenme decirles y afloje, que la señora tiene una agenda muy ocupada, entonces hoy me dio audiencia y entonces por eso que estamos aquí. ¿Listos? Pues empezamos. Perfecto. Pues bien, como vamos a hablar de temas diversos y en esta ocasión siendo dos féminas aquí, creo que sería un tema interesante para muchos de los que nos escuchan, sobre todo mujeres, sobre este concepto de emprender, ¿no? Uh-huh. Ser emprendedora, ser empresaria, ser mujer ejecutiva, sin romper a tu familia, ¿no? ¿Se puede tenerlo todo o el precio sigue siendo muy alto, ¿no? Y sobre todo que el precio termina siendo la culpa. Me gustaría escuchar lo que nos ahora sí tu opinión sobre esto, porque en mi punto de vista, no se puede tener todo al mismo tiempo. Gracias, sí. Al mismo tiempo. Y quien diga que sí, o no se ha dado cuenta, o lo ayudan los espíritus, o está mintiendo, porque es imposible tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Pero yo voy a entrar en eso en un minuto. Platica tu opinión. Bueno, primero, ser emprendedor. Yo soy emprendedora tengo mi propio negocio, mi propia firma, mi propia práctica desde hace 15 años. Yo decidí hacerlo hace 15 años porque traía una trayectoria de ser headhunter, ha sido lo que he hecho en mi carrera. Uh-huh. Empecé, no te voy a dar mucho contexto, pero empecé trabajando en algunas firmas, por ejemplo en KPMG había una práctica de búsqueda de talento. Uh-huh. Específicamente, y después trabajé para otras firmas un poco más pequeñas, pero siempre tenía yo el tema de los horarios con los hijos. Claro. Y el pedir permiso. Y eso me costaba mucho trabajo. Y estaba yo muy cansada de eso y decidí emprender. Pero para emprender lo más importante, creo yo, desde mi lugar, mi experiencia, es por qué y para qué. Hay que partir sobre eso. Okay. El por qué y el para qué. Uh-huh. Yo lo hice para tener tiempo con mis hijos y el por qué, porque no me sentía satisfecha trabajando también para alguien. Entonces se combinaron las dos cosas. Uh-huh. Mi ventaja fue que yo aprendí haciéndole en otras firmas, ¿sí? Claro. Entonces podía yo hacer las dos cosas, tanto hacer la operación como la venta, porque sí es un arte hacer headhunting, aunque uh-huh. pareciera que no, sí lo es, ¿no? Entonces, pues yo lo decidí desde un lugar de, yo quiero ser esa mamá que le dicen, lleva el pastel, yo lo llevo, haz esto, yo lo hago. Lleva a los niños, yo lo esto. Mamá, me haces un outfit, un display, yo lo hago. O sea, eso, yo quería ser parte de la vida de mis hijos constantemente, pero al mismo tiempo quería también seguir desarrollando mi cerebro, seguir desarrollando mi actividad profesional, y entonces es que yo decidí hacerlo.
no se puede todo al mismo tiempo, pero sí se puede ir, me parece, ir poniendo. O sea, es decir, yo estaba en el fútbol americano con mis hijos toda la tarde, mis hijos son de fútbol americano, 12 años fui mamá fútbol americano, además era co-manager o era la de la porra, o sea, y eran las 2 de la mañana y ya estaba trabajando. O sea, el precio, y ya es lo que tú dices, el precio más que la culpa, el precio lo defines tú, porque Claro. todo en esta vida tiene precio, Claro. todo. Pero más allá de, yo no quería sentir culpa, ¿sabes? Esa es otra. Yo no quería sentir culpa. Fíjate que a mí lo que me pasó mucho, yo no he emprendido, Sí, pero esto no nada más se refiere a las que tienen una empresa propia, sino es aquellas mujeres que quieren seguir creciendo, exacto. llegar a puestos altos, ¿no? Y que en muchos casos yo creo que tiene aquí mucho que ver que la sociedad, nuestras expectativas sociales, no se han actualizado y entonces castigan particularmente a la mujer. Le aplauden al hombre que sacrifica la familia para crecer, pero en la mujer está mal visto todavía en algunas áreas. Entonces, en mi caso, yo como tú, yo me prometí el de no perderme un concierto, una presentación, un partido, un show, un algo de mis hijos, ¿no? Quería estar ahí. Pero también yo había tomado la decisión en casa de que yo iba a ser el leading career. Sí. Entonces mi esposo estuvo dispuesto a, llamémosle, invertir típicamente los papeles, Sí. en donde él era le llaman el trailing spouse. Entonces a mí me expatriaron y él se fue conmigo. Y mis hijos estaban, así, yo tenía un niño de 3 años y una bebé de meses cuando me fui expatriada. Y él se fue conmigo y él se fue a cuidar niños. Y él era el amo de casa. Y mi casa ha estado lo más ordenada en su vida. Y yo sé, Cristian, pero yo buscaba también el de que, oye, va a ser el concierto del niño a las 10 de la mañana. Yo estaba en el concierto del niño a las 10. Porque ahorita mencionaste algo y dijiste, es esto de pedir permiso. Disculpen, no estoy en la escuela para pedir permiso. Claro, pero es eso, o sea, tienes que pedir permiso porque es el evento del niño. Entonces, oye, digo, tienes arriba una cabeza, entonces, sí. Oye, tú tengo que ir, ¿no? Aunque no digas, me das permiso, sí, es un permiso al final. Sí. Y yo no estaba dispuesta a seguir pidiendo permiso porque ya no tengo papá. Pero además, creo que mi estilo, no pido permiso. Pido permiso. No, pero exacto, permiso. Yo aviso. ¿No? Sí, exacto. Entonces, no voy a estar aquí a las 10, por cierto, by the way, no me busquen entre 10 y 12. Entonces, fue una gran toma de decisión que hice. Sí. Fue muy acompañada, porque además yo no me sentía ya feliz en el lugar donde en ese momento yo estaba trabajando. Claro. Y yo incluso le dije a mi marido, pongamos una tintorería. Y me dijo, y él fue el que me dijo, ¿y por qué no haces lo mismo? Nada más con tú, ya lo habías hecho anteriormente alguna vez, que no lo haces, ya tienes más. Y entonces sí, me aventé. Ahora, algo de la culpa, te voy a decir una cosa, a mí no me generó culpa, o sea, la culpa que a mí me dio más bien es el que yo, como me dediqué mucho a mi familia y todo, y traía así en el negocio, yo dejé, por ejemplo, yo no tengo una maestría, yo no te... Y sacrificas eso, algo. Exactamente. Siempre hay algo que hay que crecer. Y eso creo que es, el problema no es no querer crecer, yo creo que el problema es que nadie nos enseñó a crecer sin flagelarnos. Entonces, no es de, ay, yo tampoco tengo maestría. Ajá. Pero yo tomé decisiones muy conscientes. Por ejemplo, yo sabía que en donde estaba, en mi primer trabajo, estuve ahí 13 años, yo sabía que ahí los crecimientos eran bastante rápidos. Pero yo decidí que yo sabía conciencia de que yo no iba a crecer tan rápido como mis vecinos, porque yo sí le iba a dedicar tiempo, en su momento, a mi familia. Claro. ¿Qué implicaba eso? Que seguramente por sus telarañas mentales, muchos dirían, pero es que pues ella quiere estar con él, aunque fuera una telaraña que ellos se crean, porque nadie me preguntó. Claro. Entonces, yo sabía que venía esa consecuencia, pero yo estaba dispuesta, así yo tenía un objetivo, dije, yo como profesional
yo quiero llegar a este nivel. Yo no dije a los 35 años, porque también hay que ser realistas, por Dios. Entonces no era de que, yo quiero ser el Chief Executive a los 32. Era grip. Pero yo dije, yo sí quiero profesionalmente llegar a este nivel. Pero yo quiero también gozar a mis hijos. Pero yo también quiero esto. Dije, ok, pero pues hija, no se puede comer pinol y chiflar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por un lado haz una cosa, en su momento vas a tener que hacer. Y además, hay momentos en donde te cae la vida con una pendejada que dices, esta no la tenía yo planeada. Exactamente. Mi mamá enferma. Claro. Mi mamá enferma de cáncer. Y estaba yo, ¿no? Obviamente muy al pendiente. Esa nadie me dio a escoger, esa me la aventaron, güey. Sí. Y en ese momento es en donde dices, ¿qué tengo que hacer? Y fue el momento en donde yo tomé la decisión de dejar donde yo estaba, sin chamba. Sí. Salí, porque estaba yo en una edad en donde están de moda los ataques cardíacos. Sí. Entonces dije, me va a dar un infarto. Claro. Claro. Y no voy a estar ni para mi mamá, ni para mis hijos, ni para nadie, güey. Entonces algo tiene que ceder. Claro. Y la única que tiene el control soy yo. Pero es eso de las culpas. No es una culpa, es una decisión consciente. Exactamente. Y fíjate que durante mucho tiempo que yo seguí, o sea, este negocio, como te digo, llevo 15 años, sí me generaba un poquito de culpa, sí. Híjole, claro, pues es que yo podría haber hecho, sí. Podría haber estado desarrollándome en algo y ser en una firma, ¿no? Pero yo soy muy creyente y Dios pone las cosas en el camino. Y se me presentó que pude pertenecer a una asociación internacional de headhunters. Uh-huh. Soy la única mexicana ahí. Somos 27 países. Y el hecho de darme cuenta de la primera vez que me reuní con ellos en el 2021, porque el 2020 fue pandemia, sí. Entonces sí, se iba a hacer en China AGM, y resultó que pues no podemos ir a China, o sea, nadie, ¿verdad? No andaba de moda, tan baratos. Entonces, en el viajes, 2021 no. Se logró hacerse en Barcelona, y entonces yo me senté con todos estos headhunters, con historias similares, porque todos son sus propias firmas. Sí. Y dije, primero de aquí soy. Uh-huh. O sea, encontré... mi tribu. Exactamente, una gran tribu. Y me di cuenta, porque además el síndrome del impostor, yo no me creía good enough. Uh-huh. Y me di cuenta, mucho de lo que yo ahora he trabajado de good enough, y que sí soy una fregona, es porque hubo gente que ni de familia era, que me dijo, o sea, creemos en ti, qué es lo que traes, sí, o sea, sí. Que ha sido tan importante que este año el AGM lo hicimos en México. O sea, yo me traje a todos a México. Excelente. Y si a México lo tenían en una idea de el Chapo y la inseguridad, todo, o sea, todo el mundo de verdad. Y excelente. Eso no tiene por qué tocar vidas, ¿no? Claro. Pero volviendo un poquito a esto de lo de emprender, yo también emprendí con mucho miedo porque no sabía, pero para mí el miedo ha sido el motor, porque yo pienso mucho en que a mí no me cuenten, yo prefiero aventarme. Uh-huh. Aunque me dé mucho, no sé ni cómo le voy a hacer, pero prefiero aventarme. Sin embargo, en este país ser emprendedora está cañón. Y yo soy mujer de datos, porque a eso me dedico, ¿sí? Datos. Y quiero darte algunos datos que creo que me parecen súper interesantes. Fíjate que más de la mitad de las mujeres emprendedoras en México son madres. El 53% combina emprendimiento con maternidad y trabajo doméstico no remunerado. O sea que son 3 jornadas. Sí, sí, ¿no? Sí. Y además, hablemos de esas mujeres que además de ser emprendedoras, están solas. No es mi caso, gracias a Dios, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, porque al final del camino, pues también, o sea, no es mi caso, pero pues mi marido también trabajaba en una oficina y pues, o sea, él se tenía 9 to 5 y regrésate en la noche, y entonces combinar todo eso es difícil. Es es difícil, pero también pues por eso es importante el para qué y el por qué. Sí. Porque eso es lo que te da la pauta para decir, bueno, híjole, mejor me regreso, o sea, más de una vez lo he pensado 1000 veces. Sí. Porque además emprender traes el riesgo todo el tiempo. Pues sí, de que, como dice, mi hermano es emprendedor y había momentos que le digo, ¿cómo estás? Persiguiendo la chuleta, güey.
Exacto. A veces tenía dinero para irse de viaje a Japón, Tailandia y no sé qué chingados. Y a veces me hablaba para que le prestaba 100 pesos para ponerle gasolina al carro para llegar a ver a un cliente, ¿no? Entonces, tan extremo, tan extremo. Sí, ese es un gran riesgo. Y yo admiro a los freelancers, entrepreneurs, o como los queramos catalogar. I admire them. Tienen un estómago, mi estómago está hecho pedazos. Entonces, con eso, pues, con ese le pongo el último nail on the coffin. Yo no tengo ese estómago, ¿no? Y lo he pensado, sí, lo he pensado muchas veces. Que lo he querido hacer varias veces. Pero mi foco ha sido más bien a desarrollarme en el corporativo, pero crecer con sus consecuencias, con sus sacrificios. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y es eso, creo que al final, y como que redondeando aquí la pregunta es, ¿sí se puede? Claro que se puede. Es más, conozco hombres, porque no nada más es cuestión de mujeres. Ahorita nos enfocamos en ese tema por cuestiones más de labeling que existe, pero hay hombres que yo conozco, papás solteros, en donde también le arman al trabajo, a la casa, con los chavos, y admirables porque lo hacen y lo hacen con toda la convicción y con todo el amor que debe de ser, ¿no? Por su situación que se haya presentado. Entonces, el emprender, el sacar adelante a la familia, es posible, claro que es posible, pero no todo al mismo tiempo. Sí, pienso que hay que ir midiendo, ¿no? Ir midiendo, pero además es una cosa, tanto ser emprendedor como trabajar para alguien tiene un precio. Todo. Y todo tiene un gran valor, ¿no? En mi casa, yo soy emprendedora y mi marido trabaja para alguien. Pero lo que él ha desarrollado sus éxitos pues son enormes, ¿no? Claro. Y lo que yo he desarrollado siendo emprendedora, pues también son enormes. Creo que es importante como darse cuenta que las dos, hay gente que le gusta el riesgo, como a mí, ¿no? Pero también el emprender, es que, ¿sabes que mucha gente quiere emprender, pero no quiere tomar el riesgo, y el riesgo de yo soy el responsable 100% del dinero, de mi sueldo, porque esa es otra cosa. Una cosa es tener un negocio y otra cosa es tener que el negocio te dé el sueldo. Y cuando tú lo entiendes, que, no, es que no todo el dinero que entra en el negocio es mío. No. Es como, ¡fum! O sea, te estalla la cabeza de darte cuenta que entonces realmente ya estás empezando un negocio. Claro. Y entonces solamente es entender que, a ver, mi negocio me puede dar lo que me daba cuando yo trabajaba, el seguro de gastos médicos, yo me pongo mi aguinaldo, yo me pongo mis bonos, yo me pongo mis vacaciones, o sea, de tal manera que en mi budget anual sé que debo estar ganando, sé que debe estar entrando cierto dinero para que se pueda cubrir todo. Exacto. Pero ¿qué pasa? Es difícil ser responsable de eso porque genera mucha ansiedad. Correcto. También ese autocontrol, ese autorregulación, para poderlo hacer. Sí. Entonces, sí se puede, pero hay que hacer los sacrificios. Exactamente. Bueno, pues ahora hablemos un poco cambiamos un poco el giro. Hablamos acerca de la parte más te atiende, la parte de atracción de talento, ¿no? Reclutamiento. Y esto es algo que en algún momento he escuchado, de que los candidatos y sus verdades a medias, es decir, que muchas de las personas del área, del gremio de reclutamiento hablan acerca de que los candidatos mienten, ¿no? Exageran o en realidad no muestran las cosas como son. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Ay, voy a decir algo que igual y me van a... no sé. A ella la tachan, a mí no, este es mi programa, yo la invité, no me firmó nada. Bueno, tengo una consultora que trabaja conmigo y yo le digo, acuérdate que los candidatos son mentirosos hasta que demuestren lo contrario. Es decir, no es que sean mentirosos, pero hay que partir desde un lugar súper objetivo. Porque hay muchos candidatos que ya se la saben, cómo venderse, qué decir,
cuáles son las frases que al que está de este lado, que es el reclutador, llámese headhunter, llámese whatever, el que recluta, le gusta escuchar. Ujú. Entonces, sí me he encontrado candidatos mentirosos, Sí. por supuesto. Sí. Y mi trabajo como headhunter, como yo lo hago, no es encontrar al mejor talento del mercado. A mí me parece que esa frase es bien subjetiva. Yo encuentro o yo le pongo al cliente ese talento que podría ser fit con lo que está buscando. Claro. Pero es una responsabilidad también del cliente, que esa es otra cosa. Total. O sea, del cliente de la empresa, ¿no? Sí. Porque también piden, y no me vas a dejar mentir, la carta Santa Claus. Sí. Ajá, bueno. Ok, la carta Santa Claus a 50 pesitos, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces yo volteo y encuentro el 90% de la carta Santa Claus a 150 pesitos. Y no, pero mira, hay que... Entonces, la de toma de decisión no es mía, la toma de decisión es de ellos, cliente, claro. ¿No? Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, volviendo a esto de verdades a medias, de verdades a medias, soy muy disruptiva a la hora de hacer mis entrevistas. Uh-huh. Uh-huh. A mí los candidatos que me dicen, es que me encanta. Yo sí le digo, a ver, o sea, el que te encante no significa que seas bueno, ¿eh? Sí, claro. A mí me encanta el ballet, pero yo no me pago puntitas. Sí. Entonces, es también, yo sí sacudo al candidato, pero no para joderlo, es porque se deben de dar, o sea, me parece que como algo que yo le aporto a la sociedad, es ayudar al candidato a que entienda si realmente sabe lo que es, si realmente entiende lo que hace, si realmente lo está haciendo, cuál es su valor. Claro. Entonces, sí son mentirosas, porque también el mismo entorno lo ha hecho así. Y a eso iba yo, porque yo iba ahora a discutir del otro lado, porque creo que no es culpa del indio, sino quien lo hizo compadre. Ya que voy con esto es, y lo veo porque mi hijo está empezando también en ese mundo, y son honestos, ponen en su CV con lo poco, porque no tienen, con lo poco que tienen, pero rápidamente aprenden que lo que se recompensa allá afuera es la actuación y no la honestidad. ¿A qué voy? Sí. Es el hiring manager lo que busca es el mejor casting. Entonces, al que mejor se presente, al que mejor luzca. Entonces, el candidato aprende rápidamente, porque pendejos no son, es qué decir, cómo poner el CV, qué dejar de decir, cómo maquillar este aquí, cómo exagerar este de acá. Claro. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no pasa a la siguiente ronda. Así de simple, no pasa. Ahora, ojo, todos lo hemos hecho. Sí. El que diga que no lo ha hecho, mis polainas. Todo el mundo lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? No estoy diciendo mentir. Todo el mundo ha exagerado algo, omitido algo, o presentado diferente algo, ¿no? Todos lo hemos hecho. Eso creo que no es el pedo. El pedo es cuando, y muy en línea de lo que decías tú, es cuando yo ya me empiezo a creer mi propia mentira. Exacto. Ahí es en donde ya hay un pedo. Claro. Porque entonces, cuando viene, ¿qué pasa? Y esto lo he visto, vamos a llamarlo de esta manera, hay gente allá afuera que hasta coachea el cómo, sí, ¿no? Entrar a la entrevista. Que no está mal, sobre todo para los chavos que están empezando, es bien importante ayudarlos porque los nervios son bien hijos de la chingada. Entonces, está bien tenerlo, ¿no? Pero te coachean a tal modo de qué decir, cómo decirlo, cuándo decir, con qué entonación, y esto no, y esto exagerado. Entonces llega el momento en que te la compras como hiring manager y te vendieron gato por liebre, porque cuando empiezas a ok, haz esto o haz aquello. Bueno, lo que voy a decir es muy viejo, pero aquellos que vieron Friends, la película, sí, ¿no? La serie de Friends, Joey en varias ocasiones en sus audiciones puso que hablaba francés. Ah, sí, ¿Te acuerdas de ese capítulo? Ajá. O que sabía andar que sabía bailar tap. Pero es que el mismo sistema ha hecho te empuja. Que te empuja.
A ver, los perfiles de LinkedIn. O sea, tú los ves, los lees y dices, no. Yo lo quiero. Claro. Yo lo quiero. Claro. Y entonces, ahí viene la entrevista. Ese es lo importante. La entrevista es lo más importante. Totalmente. Es no, aunque yo ya leí tu perfil, hablemos de cosas que no vienen aquí. Sí. O metámonos a profundidad. Exactamente, Porque el papel pues también tiene un límite de que voy a leer, güey, porque si no es telenovela, ¿no? No la voy a leer toda. Entonces vienes aquí mencionas, y esa parte de mis entrevistas también es, aquí mencionas, ¿no? Que incrementaste el engagement en la empresa. Platícame, ¿cómo estaba? ¿Qué hiciste y qué resultado te dio? Exactamente. Pum, pum, pum. Pero de nuevo, el sistema es lo que ha empujado. Y por eso lo justifico, mas no estoy de acuerdo con él. Sí, porque también tiene que ver con el hiring manager expectation, porque nosotros como empresas hemos creado esos monstruitos. Exactamente. Entonces, you get what you reward. Y si lo que recompensamos es el casting y no... Y después me quejo que se fue o que no está dando el ancho, pues sí, porque tú contrataste un personaje, no una persona. 1 de cada 5 profesionales de RH se siente muy segura de detectar CVs falsos, a pesar de que casi el 71% han enfrentado información engañosa de candidatos durante el reclutamiento. Ay, su culo, yo no le creo a ninguno sabe, ninguno. Whatever, buddy. Y ahora con los... No, ni ¿Y qué pasa ahora con ella? Exactamente, 62% de managers creen que candidatos engañan mediante IA y es difícil de detectar. A huevo, claro. A huevo. Y fíjate que también ahorita que estabas hablando, tú estabas reflexionando que mucho de lo que se está utilizando en inteligencia artificial son para estas posiciones como low profile, desde un lugar que no es un CFO, sino es los baristas o los de McDonald's. La tropa. Exactamente. Pero no debemos olvidar, ahorita como que me cayó el 20, no debemos olvidar que esas personas son también personas. Claro que son personas. Y es más, son más, en mi punto de vista y sobre todo los ejemplos que acabas de dar, es gente mucho más importante porque son la cara al puto cliente. No mamen. Un cliente va a regresar aun si tu producto es caro, pero nunca va a regresar si su servicio fue una mierda. Exactamente, sí. Entonces, güey, ¿y le vas a dejar esta responsabilidad a un chat? Sí. ¡Wow! Sí. But anyway, el punto era ese. No es una cuestión así. Yo creo que nadie nace, seguramente hay excepciones, pero no creo que nadie nace con la idea de mentir straight off the bat, sino más bien es el entorno que los ha empujado a eso y que después las empresas seguimos fomentando, porque seguimos buscando el príncipe azul de 2 pesos en lo que buscamos. Y sí, seguimos reconociendo al mejor casting y no al mejor, pero son pocos y sí los he visto, es poco de la gente, los hiring managers, que están enfocados no en contratar al reemplazo de la posición, sino a la persona que va a crecer en la empresa. Exactamente. Siempre buscamos llenar huecos y eso es carísimo, carísimo. Sí. Porque si es una empresa en expansión, si es una empresa escalando, si es una empresa que sigue, ¿no?, desarrollando y creciendo, obviamente esa posición eventualmente va a crecer, entonces le va a quedar le va a quedar grande si nada más contratamos para la posición y además no desarrollamos. Parte de lo que yo hago no solamente es escuchar qué es lo que quieren, entender el perfil, sino entender qué está pasando con la posición, por qué la están buscando, qué fue lo que sucedió, si es nueva, si es porque se fue, por qué se fue la persona, si es porque no hay porque están hechos bolas adentro. Entonces sí soy muy directa en decirle al cliente, a ver, mi trabajo es traerte candidatos, ese talento que puede empatar con lo que tú necesitas. Pero yo me quiero asegurar que esta persona va a durar, no por el hecho que para que yo no después tenga que pagar la garantía, ¿no?, que tengo una garantía por mi servicio, sino porque es una persona que se va a mover de otro lugar porque te está creyendo lo que le vas a dar y porque está creyendo en un crecimiento. Entonces sí creo, desde mi muy humilde punto de vista y desde como yo lo hago, esto no estamos transaccionando papas, son personas. Es gente, son familias. Personas. Y es una responsabilidad moral la que yo tengo, el tratar de que esas personas
ajá, que yo muevo, que yo toco, tengan una mejor oportunidad. Y también parte de esa responsabilidad incluye asegurar que lo que le presentamos al cliente sea real, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sumarizando aquí yo entiendo, y esto no va a cambiar mañana ni lo pretendo hacer, yo entiendo que hay que ajustar nuestros currículums, también nuestro speech y cómo nos presentamos, pero aguas, si no les va a pasar como Joey, es aguas en lo que ponen Sí. y pregúntense a sí mismos, y eso creo que es un excelente ejercicio, es una vez que escribieron su currículum, cada item que hayan puesto, pregúntense, si a mí me vinieran a auditar, ¿cómo le demuestro al auditor que sí hice eso? Exactamente. Claro, puede ser por referencias, lo que sea, pero no. Yo el modo que puede ser es diciéndole cómo estaba la situación, qué hice y qué resultados dio. Porque con esa consistencia, ese contexto, ayuda mucho a la continuidad, porque algo que se hizo en el pasado es muy probable que se repita el comportamiento en el futuro. Entonces, si ya lo hiciste, enorgullécete de él, pero plasma bien el cómo lo has hecho y no exageren. No el porque ahorita no hablas, estás estudiando inglés y estás en curso, no sé, de 5 cursos estás en el número 3, te faltan 2, pues ponlo así. Y yo sigo yendo, y ahorita llevo y acabo de subir. Así, eso también habla bien. Y no exageren. Creo que lo peor que puede pasar es que llegues, o también se vale decir, no lo sé, pero es algo que si hoy no se requiere de inmediato, me Lo puedo puedo aprender. Regreso al mismo punto, es lo que se ha fomentado en las entrevistas es justamente, y es más, hay páginas y páginas y páginas de, si en tu entrevista te preguntan tus fortalezas, no digas esto, di aquello. Pues sí, porque te están moldeando a lo que quieren escuchar, ¿no? A lo que el reclutador le gusta, etcétera. Listo. Perfecto. Y bueno, pues, yo sé que han sido temas largos y bonitos porque hay mucho de qué hablar, pero para hacer un no wrap-up, sino como último tema, hablando un poco de el culto a la famosa productividad. Creo que aquí podemos tocar y raspar varios temas interesantes, pero este culto a la productividad y cómo nos está jodiendo la vida, porque al final del día, yo creo que la parte de productividad es una cuestión de semántica, ese es el pedo, es una cuestión de semántica. ¿Por cómo lo definimos? Porque ¿qué es productividad? Y creo que hoy día ha llegado a productividad equals siempre verte ocupado. Sí, claro, sí. Yo conozco empresas en donde la gente está de 9 a 5, sí. Lunes a viernes, es lo menos productiva que conozco. Sí. Pero porque los veo sentaditos, es que están trabajando. Es como lo que se dice hora nalga, ¿no? Claro, y yo les puedo comprobar, porque ya lo he hecho en otras empresas, les puedo comprobar que la mayoría de esa gente pasa largo tiempo en Instagram, en el WhatsApp, en TikTok, ahí en la oficina, y chacoteando. Y en realidad la parte de productividad, mucho. Bueno, y conozco gente y empresas que se han vuelto 100% remote, ¿sí? Que son sumamente productivas. Ahora, eso no quiere decir que un esquema o el otro es perfecto. Depende de tu empresa, claro, depende de tu momento, sí. Depende de muchas cosas. Y también depende de la gente. Hay gente, me acuerdo que cuando yo tenía gente que tenía yo, les ofrecí yo esta flexibilidad, me decían, a mí no me mandes a mi casa, güey, porque me la paso tragando en el refrigerador y abriéndole la puerta al de la basura, al afilador, al que pide limosna, al no sé qué. Me dice, no, nada más no me puedo concentrar, güey. No, por favor, por favor, tráeme a la oficina. Ok, si ahí te funciona, pero es tu decisión, es tu tiempo. Porque yo siempre he creído que si tratamos a la gente como adultos, exacto, tenemos adultos. Si los tratamos como niños, vamos a tener un pinche Montessori. ¿De dónde crees tú, a ver, pensando un poquito, viene esta, ay, ¿cómo decirlo? Pues este sticker de
entre más ocupado eres más productivo y entonces eres más interesante y entonces, wow, qué éxito. ¿Y de dónde crees que venga? Lo que vendrá a lo mejor de nuestra, de los 80s, desde entonces, porque eso es lo que y hablándote de cuestiones más, llamémosle industriales, Sí. en donde obviamente las líneas de ensamblaje no es esa producción continua, ¿no? Sí, Estás ocupado, sí. estás haciendo, entonces mientras estás haciendo, estás produciendo. Pero cuando llevas eso a un esquema de oficina, a un corporativo, se vuelve un poquito más, es como, y valga el ejemplo, cuando tú pones KPIs de finanzas o de ventas, Sí. los números son sólidos. Es vendí tantas, gané tanto, perdí tanto, ¿no? Entonces el número es claro, es concreto, es fácil, Dato duro, duro. exactamente. Cuando tú le pides al área de people que se mida, medimos engagement, happiness, collaboration. Puta, güey, ahí te tienes que pasar 3 de pasote, ¿no? Y no salen a final de mes, sino también son procesos que se miden en el tiempo. Entonces, frustra mucho generalmente a los ejecutivos porque el área de people pues, parece la esotérica, ¿no? La que alinea chakras y trae piedras ahí del Himalaya. Entonces, esa es la parte en donde le frustra, pero yo creo que viene de ahí. Y ese es el ejemplo a lo que iba de antiguamente, o no, era una cuestión de producción, cuántas cajas salieron, cuántos más. Sí. Y aquí, cuando estás en la oficina, pues no es cuántas hice en el día, cuántos emails contesté, porque contestar emails no es productividad, o terminar un reporte no es productividad. Entonces, ese es en donde se empieza a perder, ¿no? El qué es productividad. Sí. Ya, y nos lleva al burnout. Exactamente. Porque ahora lo que compensamos es verte ocupado. No qué estás haciendo, ni qué resultado da, sino verte ocupado. Si te vas de vacaciones y te quedas conectado, bien hecho, bien hecho. Contestas el teléfono a deshoras, eso es engagement, eso es compromiso. Fuck that. No. Fíjate, cuando yo empecé a trabajar, claro, trabajaba para alguien, ¿no? Entonces, claro, era de 9, de 8 a 6, de 9 a 6, whatever. Pero además, yo trabajaba en KPMG. Entonces, en la parte de consultoría o en la parte en la práctica donde yo estaba, como en todas estas firmas, está en función de las horas, porque es lo que tú le cobras al cliente, cuántas horas, ¿no? Ok, bueno. Lo que hacíamos en KPMG es que estaba en función de ser lo suficientemente eficientes para trabajar las horas que eran necesarias para que no perdiéramos en los proyectos, porque como la manera en que se cobraba cómo se cobra lo que es busca ejecutivos es en función del sueldo y lo multiplicas por 20, por 25 anualizado, etcétera, ¿no? Entonces, tú tenías una tablita, entonces tú tenías que decir, para la posición tal que estás haciendo, ¿cuántas horas a la semana? Y tenías que manejar tus tiempos de tal manera que en la tablita se viera cuánto tiempo y que no le metieras de más, ¿no? Bueno, cuando yo decidí, y eso yo lo aplicaba mucho, después como que se me hizo para mí, ¿no? Me lo hice para mí, lo trabajé en estas otras empresas, pero cuando yo lo hice mío, al principio me costó un poquito de trabajo porque yo decía, no, es que yo tengo que trabajar todo el día para sentirme, aun y cuando tenía mi tablita, tenía que sentirme productiva. Pero como era mi propio negocio y como tenía otras cosas que hacer personales, aprendí a hacer, o sea, hoy puedo trabajar 5 horas, las voy a hacer 5 horas. Mañana puedo trabajar 4, porque aprendí que la productividad no es cuánto tiempo estés, sino los resultados que generas. Exacto. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no están trabajando, o es que la gente es de aquí, la traiga a la oficina, por dar un ejemplo, no, a ver, tú a la gente la vas a medir por resultados. Exacto. Entonces,
asegúrate que lo que le pides es lo que esperas. Y de eso que esperas, todavía si quieres, ponle un poquito más como para el stretch, ¿no? Para ver si te da ese extra. Y sobre eso lo mide. Si la persona puede hacer eso el lunes y no venir todo el resto de la semana, pero te entrega, perdón, pero a ti qué chingados. ¿Por qué te hace daño hasta lo que no comes? Porque eso es cultural. Porque es control. Sí, es control. Es control. Claro. Y cree León que todos son de supervisión. Y no es así. Hace unos meses, mi hijo, que ya tengo uno que ya está trabajando, entonces trabaja en casa y va a la oficina. Y recién que él ingresó al trabajo, yo lo veía que estaba trabajando, no, pero le tocaba en casa. Y de repente lo veo viendo la televisión. Y yo, what the fuck, ¿pero qué estás? Yo ya terminé mi proyecto y no me han dicho qué otro proyecto voy a estar. Entonces, ¿qué quieres que haga, ma? O sea, sí, pues yo sí, estoy descansando. Pues sí. Pero me iluminó. O sea, dije, tiene toda la razón. Ahí te va otro ejemplo. Tenía yo un jefe, hace mucho tiempo, que era más cuadrado que un cubo. Era japonés. Okay. Entonces él era, y además ruco, ¿no? Entonces, puta, micromanager, microscópicamente manager. Resulta que con el tiempo ya él pasa a otra asignación y lo ponen en una posición en donde él tiene que manejar un proyecto global, una adquisición global. Eso significa que él tenía que despertarse a veces a las 11 de 12 de la noche para tener una conferencia con Manila, pero después tenía que levantarse a las... Pero, entonces comprendió, comprende que la gente trabaja en diferentes momentos del día, ya sea por cuestiones de time zones, pero también por una cuestión de, ¿qué crees? En casa, yo soy igual, o yo era igual de jovencita, yo soy noctámbula. Entonces, a mí me gusta y mis mejores trabajos salían en la noche. Odio las mañanas, las detesto. Pero me tengo que levantar, ni modo, hay que hacerlo y temprano, lo que tú quieras. Pero yo trabajo mejor de noche. Entonces, cuando yo contraté gente remota, yo nada más, había ciertas reglas, porque sí hay que tener ciertos parámetros, sí, ¿no? Claro. Entonces era agachado. Entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, o desde 11 a 4, sí los necesito available. Sí, porque ahí vamos a tener las juntas, ahí vamos a tener meetings o lo que sea necesario. Después de ese tiempo, o si están durmiendo y nada más se levantan esa junta, I don't give a shit. Lo que me tienen que entregar es esto. Exacto. Con estos tiempos. Si lo hacen en la madrugada y se van a dormir a las 6 y después se levantan a las 10 para entrar a la junta, pero después se vuelven a echar otra siesta, de nuevo, hagan de su vida un pandero y aporréanlo donde quieren. As long as están disponibles en estos tiempos que hablamos. Si hay una emergencia, I can reach out. Sí. Emergencia, no emergencia es de, ay, ¿cómo íbamos a hacer? No, it's an emergency. Y 3, ¿me estás entregando resultados? ¿Por qué a huevo te tengo que tener ahí? ¿Y qué está sucediendo? Que hay estas nuevas, y a mí no me gusta hablar de generaciones, sí. Pero en general estas nuevas generaciones sí valoran mucho más su salud mental, salud física, sus tiempos, su espacio, y eso lo admiro mucho y lo respeto. Pero también, y yo soy generación X, ya vamos a hablar de generaciones, pero yo ya estoy en un momento de vida en donde para mí también es importante ciertas cosas, como mi salud mental, como mi tiempo, a dónde lo dedico, con quién lo dedico. Entonces, no tiene que ver con edad, pero tiene que ver también con lo que hablamos al principio, quitarte culpas, sí, establecer límites, sí, pero como empresa es establecer cómo voy a definir productividad. Porque te puedo apostar que cuando yo le rete a una empresa, ¿por qué trajiste a tu gente de regreso? Porque teníamos problemas, no estábamos vendiendo lo suficiente. Ok. Entonces, hiciste un root cause analysis,
el cual te escupió que el pedo era que la gente no estaba en la oficina, porque por eso los trajiste. Y entonces, ahora tenerlos aquí, teniendo una productividad que ya medías de esto, haberlos traído, te trajo una diferencia con una variabilidad aceptable y no coincidencial de que hay una relación, ¿correcto? Porque si nada más lo hiciste por tus pistolas y porque quiero verte, porque que entonces esto es como papá que dicen nadie sale y se quedan todos en casa. ¿No? Según, fíjate, te voy a dar un Stanford University. Trabajar más horas no significa ser más productivo. Nope, al contrario. Y estudios muestran que después de 50 horas semanales la productividad cae drásticamente. No nada más eso, hay empresas que ya, y son contadas, que ya cambiaron sus horarios a menos horas a la semana de trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo implementé por primera vez, y esto fue para que se den un calor, a principios del siglo, implementé un concepto de semana flexible. Y lo que significaba es que 20% de la semana lo trabajabas desde casa y el 80% en oficina. Básicamente es un día a la semana. Podías hacerlo. O lo podías dividir de a 2 horas diario, menos, o era 80%, 80-20 se llamaba. La gente se vuelve mucho más eficiente cuando sabe que va a salir más temprano. Claro, porque sabe que va a salir más temprano. Entonces le mete galleta. Por eso los viernes cortos famosos empezaron a hacer tanto auge, porque la gente, como sabía que se tenía que ir antes, o podía más bien, no que se iba, sino podía irse antes, psicológicamente era motivacional. Pero de nuevo, es como trates a la gente, como miras. Mucha gente me decía, Vadi, pero es que si está en su casa, ¿cómo sé que está trabajando? Y si está aquí, ¿cómo sabes que está trabajando? Claro, o sea, porque está en función del resultado, pero lo que tú dices es muy interesante, o sea, definir qué es productividad desde la empresa. La empresa, sí, y no tomarlo como un común denominador, porque tu productividad no es mi productividad. ¿No? Eso me parece también súper interesante. Basado en eso, entonces ya puedes tomar decisiones. Sí, porque el burnout está tremendo. Sí, a tal grado que el Seguro Social ya metió 30 o 32 nuevos, bueno, ya no son tan nuevos, ya lleva un par de años operando, conceptos para incapacidades, y todas son relacionadas con el estrés laboral. Y al principio que decías que es que hasta este momento yo ya tenía agenda para venir, porque muy ocupada, me quedé pensando en eso. Y no, o sea, pues sí estoy ocupada, ¿no? Hago muchas cosas, pero pensándolo con todo esto que estamos hablando de la productividad y del burnout, muchas tienen que ver con mi sensación de mi bienestar. Claro. ¿No? Y eso es algo, sí, pero ¿cuántos, o sea, a diferencia de las generaciones que están ahorita, que esto lo tienen ya más claro, nosotros, nuestra generación, exactamente, sí, es culpa. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Y te sientes chingada. El día que te sales a tu hora, te sientes mal, güey. Porque es el único que sale. Y todo el mundo te dice, ¿te sientes bien? Y tú, pues sí, güey, me estoy yendo a mi hora. Pero lo que es la excepción es irte a tu hora. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque seguimos fomentando, recompensando y aplaudiendo al que le está dando una parálisis facial, al que le está dando el ataque, al que lleva aquí los fines de semana, y el día que te dan la patada en el culo, nadie te da un bono extra por esas horas que le dedicaste. Y viéndolo desde el lugar de lo como yo hago mi trabajo, que es, o sea, pues que no tengo horario, o sea, o que lo hago en función de mí, también hay mucho burnout de este lado, de la gente como yo que es emprendedora o que tiene su propio negocio, porque hay una autoestrés y porque no te pones el límite, ¿no? Y eso pasó mucho en la pandemia. Sí. Yo era, y siempre he sido, yo soy como sindicalizada, yo llego a mi hora y me voy a mi hora. Yo soy bien puntual y la gente se acostumbra, porque es cuestión de costumbre. También. Cuando se acostumbra, entonces ya dice, ya se va de que te estás yendo ahorita, pero puedo caminar contigo en lo que te voy platicando mi pedo. Sí, tú venme platicando. Pero yo me voy a mi hora. La excepción es cuando se necesita y me tengo que quedar, yo me quedo.
En la pandemia, esa línea se borró, porque como estás aquí, es un ratito más, ¿no? Mando 2 mails. Oye, mamá, ya serví la comida. Sí, ya voy, nada más mando este mail y voy para allá a comer. Sí. Y cuando te das cuenta, ya comieron. Sí. Y tú sigues ahí. Sí. Entonces, llegó un momento en que dije, güey, esto está mal. Yo estoy trabajando más horas de las que siempre he trabajado. Y como me dice una vez, es que nada más mando, le digo, güey, it's never gonna finish. Sí. El trabajo siempre está ahí Siempre. y va a seguir ahí y va a estar ahí. Créeme. Es más leal que tu amante, güey. It's gonna be there. Entonces, es cómo pones estos límites también. Claro. Porque sí, remote no suena muy bonito, pero ¿cuándo pones límites? Sí, creo que la base de todo esto, sea que trabajes en alguna empresa, sea que trabajes por tu cuenta, es los límites. Definición con límites. Sí. Y claros para ti. Y trabajar desde un lugar mucho más personal la parte de la culpa. Claro, claro. O sea, ¿no? Claro. Porque sí. O sea, y ahorita que decías, ayer estaba yo, y tienes, o sea, sí. Yo ayer a las 9:30 estaba guardando un mail. Y mi marido me estaba esperando para que platicáramos algo, ¿no? O sea, sí. Es que siempre tienes, O sea, siempre hay algo que hacer. Sí. Siempre. Sin embargo, también es como, pero es que es difícil cuando traes este rollo de lo que hablábamos de nuestra generación de arriba, ¿no? Que así también nos educaron. El que no produce, el que no está, no Sí, el que no es exitoso. Sí, el que no se mueven, no sale en la foto, ¿no? Pero sí constantemente me doy a la tarea de pensar el ejemplo de mi hijo, el que estaba muy tranquilo viendo la televisión, y yo con esto de vamos a hacer y tornar, yo ya terminé, no tengo nada que hacer, de la chapa. Y he decidido hacer, para mí, no hacer nada. Es que es maravilloso. Pero es como lo que hablamos al principio, friend. Es una cuestión de decisiones con consecuencias, ¿no? Claro, siempre. A ver, yo sé que, yo sé que si digo, lo veo mañana, oye, Buddy, pero es que no me lo podrías, ¿te urge ahorita? Y así lo he hecho, ¿te urge? ¿Lo necesitas? Es así, si no te lo mando ahorita, algo pasa. No, pero es que sí lo necesito para cuando lo necesitas. Y lo vas a tener. Pero ojo, y esto es algo que tenía hasta en un letrero. Tu desorganización no es mi urgencia. Sí. Si tú no te sabes organizar, no vas a llegar como gallina degollada corriendo en la... Ayúdame. Güey, puedo entender que te pase una vez. Pero no es posible que siempre te pasa, güey. Claro. Entonces hay que poner límites y que la gente también entienda que lo que yo hago también impacta y también es importante y también me organizo. Y otra cosa, ¿qué tan importante es para la persona el que el otro te vea ocupado? O sea, exacto, que viene de lo que decimos. De todo lo que decimos, de todo lo que traemos, de el que no se mueve, no es exitoso, no vale nada, no es importante. O sea, y ese es un tema, vuelvo a lo mismo, generacional. Totalmente. ¿No? Porque eso, según ellos, eso demuestra que no hay compromiso. ¿No? Están en las juntas. Güey, a mí cada vez que me invitan a una junta, lo primero que la leo, lo primero que digo es, ¿y yo qué pito toco? No, Buddy, es para que estés enterada. Me mandas la minuta. A mí no me estén invitando a lo pendejo. Si no contribuyo, si no tengo algo que aportar de ningún tipo de manera, ya sea porque voy a autorizar, porque voy a traer un punto de vista, no me inviten. Y se siente regacho, porque lo sentimos, el de decir, no voy. Claro. ¿Cómo? Pues es como las pinches bodas mexicanas. Invitamos a todos, les pones ahí RCBP, nadie te contesta, tú compraste ya todos los 300 platos y 200 cabrones no vienen. ¡Puta! Yo a mis amigos en mi boda lo que les dije fue eso. Si tú me dices que vas y no vas, cabrón, te cobro el plato, el plato. Y estaba yo pensando eso de si es cultural el no cultural. Decir que no, el no poner límites, porque a mí en estos años que estoy trabajando con estos socios que tengo a nivel mundial ISF, que son 26 diferentes tipos
de pensamiento, pero de ideología, pero Ujú, de ujú. cultura, sí, o sea, vamos, hacemos una junta es a lo que vienes, no chacoteas, ¿No? porque además, o sea, nos vemos 2 veces al año, ¿no? Y es, viaja al país, no Sí, es que sí, no, ¿no? sí. Todo lo que, entonces es llegar y trabajar y hacer cosas y ser productivos, ¿no? Sí, Pero también en las juntas, también igual a nivel videollamada, es, a ver, esta es la minuta, es lo que queremos hacer. Si hay tiempo, después platicamos de nuestros chismes, pero es eso. sí. Y sí creo que entonces es muy de latino, porque cuando nos Muy latino. reunimos los latinos, es diferente otro que cuando pedo. yo me reúno con Total, alguien de Europa o o total, sea, sí es diferente. total. Entonces sí creo que ser latino. Los latinos tenemos muchas cosas buenas, como somos muy, pues hands-on, somos muy trabajadores, pero también creo que Y nos tenemos, chacoteamos, y creo que chacoteamos. tenemos esta culpa Sí, por ahí, sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, Entonces espero, tengo mucha fe, que viendo cómo va trascendiendo, cómo nos vamos moviendo, que esto poco a poco vaya, sí, y yo sí lo estoy viendo, poco a poco se está empezando a quitar, ¿no? Estoy empezando a ver mucho más hibridez, mucho más flexibilidades, mucho más enfocado más hacia justamente hacia estos hacia ideales, ¿no? resultados, ¿no? Y Uh-huh. enfocado a resultados, y al Sí, final es transaccional, el claro, trabajo es transaccional, claro. entonces yo saco lo que necesito, ellos sacan lo que necesitan, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos dejando legados. En tu caso es igual, tienes clientes, vas obteniendo, ellos obtienen su resultado, tú obtienes también lo Claro, tuyo, claro. y eso es transaccional. Y si lo manejamos como tal, debería ser mucho más sencillo, pero entre nuestra cultura, entre nuestras culpas y demás, pues aquí nos tienen todavía. Pero, Gloria, muchísimas gracias por este buen rato de chacoteo aquí y plática, muy ameno como siempre, platicar. Y pues hoy, 1 de enero, para que sepan, Uh-huh. pues feliz año Feliz a año. todos y lo mejor para este 2026, mientras no terminen en la cárcel, en el psiquiátrico o en el hospital, es un buen año, muchachos. Así termina el 2025, así que it was good. Te agradezco mucho que me hayas tenido. Yo, tú sabes que te aprecio y admiro tu Ay, qué lindo. estilo, tu manera, la manera en que ideas, tu proceso mental me encanta. Entonces te Gracias, Gloria. agradezco y va a ser un gran año, Sí, 2026. Este sí. año es el 2025 bastante disruptivo, pero bueno, con mucho aprendizaje, ¿no? Así es. Pues Sí. bueno, nos vemos el próximo jueves. Chao, muchachos. Bye. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con 2 grandes razones y platícame qué temas te gustaría escuchar.